Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos. Sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo como cada martes desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos el inigualable Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Enrique, me sonrojas. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Enrique? ¿Cómo estás hoy? Podría ser peor. No, pero bien. Un martes 13 del 2020. Sí, es una buena fecha. Es el cumpleaños de una querida amiga, Janet. Te mando un abrazote. Felicidades, Janet. Pues bienvenidos, bienvenidas aquí a su programa Re Masculino. Ya saben que cada martes estamos aquí en vivo para traerles un temita más para conversar. Y disculpen la tardanza, mi culpa, llegué un poquito tarde, pero ya aquí estamos con ustedes. Y pues hoy les tenemos, como cada martes, un temita interesante. Y pues desde entrada les planteamos como una pregunta, ¿no? Con el tema del día de hoy. Sí, pues esta pregunta pues se me ocurrió no tanto de una forma tan literal. Como pueden ver en el título de la transmisión del día de hoy, la pregunta es: ¿podemos curarnos del machismo? Yo diría curarnos entre comillas, porque pues a lo mejor viéndolo tal cual como una enfermedad, como algo que está realmente muy, muy arraigado dentro de este sistema, podríamos empezar a deconstruirlo un poquito mejor, ¿no? Porque si bien creo que como hombre puede estar muy deconstruido, cuestionarse mucho, creo que inevitablemente pues trae eso arrastrando. Y es como si tuvieras un virus inactivo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, fíjate que también cuando estábamos hablando de esto, de entrada íbamos a tratar el tema de una perspectiva un poquito más, pues digamos, constructivista, como en esa cuestión. Y ya como, digamos, ya cuando llegamos al título el del día de hoy, pues es interesante. De verdad podemos, a lo mejor no a un nivel colectivo, pero a un nivel personal, erradicar el machismo de nosotros mismos. ¿Será, no será? ¿Si se puede, no se puede? ¿Será que es una conducta latente que está ahí, pero que pues a veces pasa y a veces no, ¿no? Claro. Y es interesante, ¿no? Es interesante plantearse no solo la cuestión del machismo como algo que hay que curar, que hay que cambiar, sino también lo que mencionas de la deconstrucción, como un proceso, digamos, infinito, ¿no? Un proceso inagotable en el que tenemos que estar constantemente. Claro. Sí, pues creo que, bueno, no lo quisiera comparar con a lo mejor algo como el racismo, el clasismo, que también son pues cuestiones sociales muy, pues muy arraigadas en la sociedad, pero sí me gustaría entender un poquito el machismo, la misoginia y este tipo de cuestiones como algo que creo que va a seguir estando ahí, independientemente de todas las leyes que se aprueben, de todo lo deconstruido que se vuelva el mundo y la sociedad, pero que realmente sí podemos apaciguar y callar bastante, ¿no? Creo que pues son distintas técnicas las que podemos utilizar, sobre todo nosotros como hombres, para esto, y que pues al final, sí, como dices, es un ejercicio diario y es difícil, la verdad, hasta cierto punto. Sí es complicado. Fíjate que el otro día ahí curioseando por TikTok, un chico hablaba de las diferencias de cómo se resuelve un problema, digamos, en Occidente y en Oriente, ¿no? Uh-huh. Y él, pues, hablaba de las cuestiones filosóficas de cómo, pues, Occidente o su cuestión filosófica se basa en los más antiguos, en los filósofos griegos, ¿no? Que ven los problemas como una cuestión de paso a paso, ¿no? Un proceso.
En cambio, pues en Asia, sobre todo China, Japón, si ustedes quieren Taiwán, por ahí, la filosofía pues está más basada por Lao Tse, Confucio, Ujú. que ven a los problemas como una cuestión de un todo, pero lo ven como parte del todo, ¿no? Claro. Y cambia mucho el cómo, o sea, los enfoques, ¿no? De las sociedades, de la gente, o sea, en lo individual y en lo colectivo. Ujú. Y creo que algo de que nos ha pasado es eso. Creo que vemos como de alguna manera el machismo como un solo problema Ujú. que hay que resolver paso a pasito cuando pues es un síntoma de algo mucho más grande, ¿no? Claro. Que a este síntoma pues ya le pusimos nombre porque ya pues reconocimos determinadas actitudes, determinados posicionamientos ideológicos, pero lo vemos como algo que está ahí, que se debe de extirpar, pero no lo vemos que es parte como de un todo, ¿no? O sea, de un todo que tiene que cambiar y que si este todo no cambia, pues ese problema va a seguir ahí. Ujú. Y me pareció interesante como esa cuestión de cómo abordan, o sea, cómo la resolución de problemas culturalmente hablando es distinta, ¿no? Claro. En Occidente y en Oriente. Claro, y bueno, también entender que, bueno, tanto en Occidente como en Oriente existe el machismo, Claro. aunque también creo que se vive, creo que sí hay conductas que se replican en ambas, Ujú. pero pues sí se vive de forma un tanto distinta también. También pues sí, la percepción femenina, tanto la percepción masculina, creo que sí pues es una cuestión de culturas, pero que al final de cuentas sí está, sobre todo pues la cuestión machista, bajo ¿cómo decirlo? Bajo el concepto de que pues como vatos tenemos privilegios sobre Ok. cualquier otra expresión de género, cualquier otro género o sexualidad, ¿no? Entonces, eso es lo cagado, porque, pues sí, deberíamos también tratar de cuestionarnos los privilegios que tenemos en todo sentido, ¿no? No solo como hombres, sino también como hombres de qué clase social, de qué raza, con qué incluso apariencia física, Sí, con claro. qué educación, o sea, son muchísimas cosas también. Sí, y por eso te digo, es como la parte de un todo, ¿no? O sea, porque como dices, o sea, una cosa son los privilegios que tenemos simplemente por el hecho de ser hombres, otra por el hecho de ser, por ejemplo, yo heterosexual, Ujú. o sea, que si lo llegaste a estudiar una licenciatura, que si no llegaste a estudiar eso, que si llegas a conseguir un trabajo, Sí, que si eres blanco, que si eres moreno, o sea, es toda una cuestión de variables que incluso llevar rastro, o sea, como de todo pues puede ser agotador, ¿no? O sea, mentalmente hablando y en el ejercicio práctico de ujú, decir, me quiero deconstruir, es como de, güey, o sea, hay mucho que trabajar y de forma extraña y un poco irónica, pues todo se trabaja de manera distinta, pero a la vez muy igual, ¿no? O sea, es ujú, como de, te tiene que ver todos los días porque pues lo tienes que hacer, ¿no? claro. Y es lo que hablábamos en algunos episodios de que pues es de todos los días, pero tampoco hay que como flagelarnos, ¿no? Sí, Por claro. decir, oye, hoy no pude hacer esto, hoy hice un comentario de este tipo, ya valió madres, ¿no? O Sí, mo- sea, es como, ya se fue a la sí, basura toda mi exactamente. deconstrucción. Pues no, carnal. Es un proceso y parece, al menos en la actualidad, sí pareciera que es un proceso que no va a terminar, o sea, que nos vamos a ir de este mundo siguiendo ese proceso Ujú. y bueno, a lo mejor futuras generaciones, 2 o 3 generaciones más, ya no van a tener un proceso interminable, pero al menos nosotros no nos va a tocar decir, ya me construí. Claro. Sí, bueno, una de las ventajas de que estemos completamente en vivo y en directo es que podemos estar cotorreando completamente en vivo con ustedes. Bueno, pueden ponernos aquí en los comentarios de Facebook, en la caja de comentarios, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta nos pueden hacer. Y también pues les invitamos a que puedan quizás responder la pregunta del día de hoy, que está en el título mismo. ¿Podemos curarnos del machismo? Y también, ¿ustedes creen que el macho nace o se hace? Déjenos sus comentarios para poder estar aquí leyéndolos junto con ustedes. Puede ser tanto en Facebook como en Instagram. También estamos en vivo en esa red social. Y bueno, también siguiendo hablando de este tema y de esta pregunta de ¿podemos realmente curarnos del machismo?
A lo mejor hay opiniones o posturas encontradas al respecto, yo pienso, porque, bueno, creo que aquí es importante también, como lo hemos mencionado en otros programas, no ponernos un deconstruidómetro y no decir yo estoy más deconstruido que tú y por eso soy mejor persona. Digo, creo que eso contradice totalmente el objetivo, pero sí es importante saber cuando hay también preguntas genuinas y una genuina búsqueda también de las otras personas, de los otros hombres, más que nada, en lograr esta deconstrucción. Tanto tú como yo estamos en grupos de Facebook de masculinidades. Sí, claro. De repente veo comentarios tuyos peleándote con la gente. Raro, rarísimo. Muy raro en ti. No me sucede. Y fíjate, me llaman mucho la atención estos grupos y estas redes, porque pasa mucho que veo preguntas que son muy inocentes de repente y crean todo un debate en comentarios. Uno que vi muy recientemente fue una pregunta muy, a mi punto de vista, medio sonsa, pero genuina. O sea, sí la sentí genuina. De que un chico preguntaba qué cosas del machismo todavía no lograban deconstruir o todavía no lograban como superar. Y él mencionaba que en lo personal el hecho de que las mujeres se dejaran vello corporal, por ejemplo en las axilas, en las piernas, etcétera, que era algo que él no había podido superar. Y tanto lo atacaban mucho como le decían, güey, pues no hay pedo, es poco a poco también y pues, ¿no? Es como... Sí, y creo que justamente en esa pregunta una chica le comentó que lo que ella no soportaba eran comentarios como los de él. Ajá. Y creo que es a lo que vamos, ¿no? O sea, a lo mejor esta chica ya pasó por todo un proceso de construcción en el que dijo, el vello es natural, sale, no sale, si sale no pasa nada, si te lo quitas también. Pero este chico, o sea, yo también sentí genuina su pregunta, como él expuso una problemática o un prejuicio muy personal. Y creo que el que lleguen a decirte, ay, tus comentarios machistas mensos no aportan, es como de... O sea, más que uno darle ganas de seguir, sí lo achicopalan como de, ay, güey, pues yo nomás pregunté, ¿no? Ajá. O sea, y ojo, no se trata de que, ya toleras el vello público, felicidades, Enrique, sí, ¿no? O sea, no, o sea, sino que creo que la cuestión de los espacios de masculinidades, por más que a lo mejor porque a muchos hombres no les gusta que las mujeres tengan cierta presencia en esos espacios, al menos al día de hoy sí me parece que es algo necesario, porque pues las primeras víctimas del machismo, pues, o las principales son las mujeres, ¿no? Entonces creo que tener por ahí a lo mejor una perspectiva femenina, no como una directriz, sino como, digamos, qué sucede del otro lado del espejo. Claro, como un complemento, ¿no? Exactamente. También. Sí. Porque también, bueno, al menos en Re Masculino, también cuando lo concebimos, lo vimos como un espacio también incluyente. Y bueno, creo que aceptamos de todo tipo de personas, tanto binarias, no binarias, cisgénero, de parte de la comunidad LGBT+. Y bueno, creo que no hemos tenido como mayor problema con eso, al momento de realmente transmitir el mensaje. Sí, claro. Y fíjate que se me hace curioso que también gran parte de nuestro público de repente son mujeres. Porque incluso también a ellas les importa un poco más la deconstrucción masculina que los mismos hombres. Lo cual también está muy cagado porque... Sí, por digo, supuesto. el objetivo principal deberían ser otros vatos, ¿no? Sí, digamos, si lo trasladamos como el papel, claro, ¿no? O sea, este tipo de espacios deberían ser de nosotros como hombres para otros hombres y por los hombres, pero sí creo, y lo puedes checar en casi cualquier red social, que hay como dos tipos de interés, ¿no? Al menos digamos, de los que podemos considerar como a favor de esta deconstrucción. Y creo que el de las mujeres va más encaminado a poder establecer relaciones sanas con los hombres, ¿no? Sí. O sea, de decir, oye, ¿sabes qué? Es inevitable tener hombres en mi vida, yo necesito tener relaciones sanas con ellos, entonces me importa que haya este tipo de espacios, de cuestionamientos. Y por otro lado tenemos el de los hombres que dicen, güey, sí está muy jodido lo que está sucediendo,
Y yo también quiero tener relaciones sanas, no solo con las mujeres, sino con otros hombres, ¿no? O sea, Claro. porque gran parte creo que de este ejercicio de cuestionarte, de decir y demás, es que nos relacionamos de manera muy, muy extraña con otros hombres. O sea, Sí. muy superficial, muy como hasta aquí, o sea, siempre como con barreras. Ujú. Y no digo que no las haya cuando te relacionas con las mujeres, pero las barreras entre hombres son como extrañas, o sea, a un nivel personal es de... Hay muchas limitantes para decir, tengo una relación afectiva Claro. con otro hombre, ¿no? O sea, de amigos, de familiares y demás. Y hay muchas barreras que, por ejemplo, no dices a cuando, o no percibes cuando tienes una relación afectiva con cualquier otra mujer, ¿no? Llámese mamá, llámese hermana, llámese amiga, llámese pareja. Y es jodido, es extraño. Es un fenómeno muy, muy curioso. Bastante. Y sobre todo creo que, bueno, al menos lo que mencionas, pues a mí se me hace también importante tener mujeres en este tipo de espacios porque, pues sí, funciona el punto de vista que ellas pueden tener como este complemento y realmente para uno como hombre decir, nunca voy a entender lo jodido que es vivir siendo mujer y al menos tengo la experiencia que tú me puedes transmitir, que tú me puedes contar para intentar un poquito ponerme en tu lugar y tener esa empatía de decir, si yo fuera mujer, todo esto que te pasa a ti me estaría pasando y también pues podernos dar cuenta de eso. Creo que, bueno, es que también tengo un poquito de conflicto con eso que mencionas, que igual aquí podemos debatir un poquito y darnos de chingadazos. Claro, Bueno, no, eso no. obviamente. Eso no, eso es masculinidad Tóxica. tóxica, gente, no. No se peleen. No se peleen. Am, Tú dices que las principales víctimas del machismo son las mujeres. Ujú. Yo digo que son los hombres. Sí nos vamos a pelear. Sí nos- Pero ahí te va creo que porque... alguna vez lo hablamos aquí, ¿no? Sí. Ya en un programa. Sí, lo hemos tocado antes. Te voy a comentar porque al menos lo creo. No digo que yo tengo la última palabra en eso. También para que no se me lancen a la yugular. Pero, bueno, uno desde que nace varón, desde que nace, bueno, varón sexuado, pues sí, naturalmente es estar, te establecen tus roles, te los imponen, más bien, Sí, claro. te imponen tus roles de género y pues toda tu vida gira en torno al tener que ser fuerte, al tener que ser proveedor, al tener que ser una figura que tiene que demostrar un valor, ¿no? Ok. O sea, bueno, yo me puse medio a filosofar, entre comillas, hace unos días, bueno, unas semanas, y me di cuenta de que realmente las personas no valoran a los hombres como tal. O sea, Ok. no hablo como en general. Obviamente, por ser hombre tienes valor y tienes privilegio, pero me refiero a que uno como hombre únicamente tiene valor por sus logros. O en, Ok. o en la mayoría de los casos, uno tiene valor por sus logros, siendo hombre. Porque si no tienes una casa propia, si no tienes una familia, si no tienes un coche, si no tienes muchas cosas, incluso pasa con el vello facial, güey. Si tú no eres Yo sí capaz tengo. también, un chingo. Si tú no eres capaz de tener tus 3 pelitos de barba y tu bigotito chocomilero, no tienes valor como hombre. Porque, pues, pinche vato que así, que eres una niñita porque no tienes pelos, ¿no? O sea, Qué limpio te ves, ¿no? es tan absurdo, Sí. absurdo porque necesitas tener algo que te defina y si no lo tienes, si no tienes ese valor, no sirves como hombre. Y a nadie le interesan los hombres en ese sentido, ¿sabes? Ok. Esa Ok, es la ok. postura que yo tengo. O sea, es medio Sí. complicado, pero... No, sí, creo que sí te entiendo, al menos, incluso por ejemplo, ahí en nuestra página ha habido comentarios, digamos, por esa línea, como digamos, que históricamente, socialmente, culturalmente, se le ha, vamos a usar la palabra proteger a falta de otra, se le ha protegido a la mujer por tener útero, o sea, por ser quien, pues, ¿Quién gesta? ajá, quien gesta, ¿no?
no me parece erróneo, pero me parece una idea muy romántica, ¿no? O sea, como si de verdad, no sé, cada cultura que haya existido haya dicho, todos nuestros soldados van a ser hombres Ujú. porque es más importante preservar la reproductividad femenina, por Claro. ejemplo, ¿no? Cuando creo que es, pues, los hombres son fuertes, las mujeres no, y listo, ¿no? O sea, siempre ha sido como esa cuestión, a mi parecer. Claro. No digo que no haya determinada, digamos, pues sí, determinada, digamos, influencia de esta idea de que la cuestión femenina o la mujer, por sus capacidades reproductivas, tenga un determinado mayor valor a la hora, digamos, de analizar estas cuestiones, ¿no? Sí lo entiendo, no me parece muy real, pero sí puedo entender por qué como, digamos, como estos sujetos del machismo, que no solo son opresores, sino también oprimidos, nos pudiéramos ver como mucho más víctimas del machismo que las mujeres, ¿no? O sea, pero creo que es en cuestiones un poquito más, digamos, intangibles. Ujú. O sea, que es es más difícil verlo. O sea, la victimización del hombre en el machismo es mucho más difícil de ver Sí. en ese aspecto. Sí, sí, Entonces, por eso digo, es menos tangible. O sea, tú sí puedes, y hay estadísticas, ¿no? De las mujeres en el empleo, en la sexualidad, de Claro. un montón de cosas, ¿no? Pero sí, creo que la cuestión del hombre como algo valorado es súper superflua. O sea, Sí. es un carro, es una casa, porque ni siquiera se le ve a la familia como algo valioso en sí, sino como algo que posees y por eso tú eres valioso, ¿no? O sea, Claro. sí estoy de acuerdo contigo en cómo digamos, socialmente hablando, si al hombre no se le valora por existir, Ajá. sino por lo que hace Porque existiendo, tanto ¿no? hace, que Ajá. tanto tiene, que tanto ha logrado, y pues hay veces en que yo quisiera lograr un chingo, pero pues no se puede, ¿no? Y entonces, ¿qué valor tengo? Como hombre y como persona. O sea, ahí está también Sí. como la cuestión. Sí, y fíjate que es algo que también, digamos, como parte de este sistema machista, es como una constante, ¿no? La cuestión de la competencia, del quién es más, de quién hace más. Y yo lo he visto también recientemente reflejado en esta cuestión de la masculinidad frágil, Ujú. de cómo ahora se ha vuelto una competencia de a ver quién tiene menos masculinidad frágil o cuál masculinidad es menos frágil y cómo se ha como esta cuestión de, no sé, empezar a utilizar falda o maquillarse o ese tipo de cosas y se han vuelto una competencia entre hombres Ujú. para seguir viendo quién la tiene más grande, o sea, Sí. y lo lamentable es como de, ahora sí puedo hacer cosas de mujer, no tengo masculinidad frágil, ¿no? O sea, pero se ha vuelto como una competencia y está medio raro esa onda, porque es esto, ¿no? O sea, lo que vamos, ¿no? O sea, ya lograste algo, ya eres más hombre, ¿no? O sea, Ujú. cuando todo el ejercicio de la deconstrucción es que nadie es más hombre que nadie, simplemente me gusta usar falda y la voy a usar, o Claro. me gusta maquillarme y me voy a maquillar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no sé, o sea, yo a veces sí digo, ¿será que es naturalmente que como hombres, o sea, no digo que no pueda suceder, ¿no? No me parece, pero a veces sí pienso como de, ¿será que como hombres estamos, o sea, nacemos para competir el uno contra el otro? Claro. O sea, es tan poderosa esta cuestión del alfa como, o sea, en nosotros como biología, como para decir, no, güey, la socialización no importa y siempre vamos a tener esta competencia. O sea, a veces sí me lo pregunto, pero, Claro. o sea, luego veo y digo, pero es que no es así, o sea, simplemente es algo que nos enseñan, ¿no? O sea, Sí. al menos yo siempre regreso como a esa idea, o sea, porque sí lo veo y digo, es que pasa en todos lados, o sea, Ujú. ¿de verdad será algo natural, será algo que traemos o está ya tan aprendido que ya se transmite? O sea, no sé, me parece muy... O sea, es una pregunta que luego a veces regresa, pero sí, o sea, sí te entiendo, sí creo que como hombres sí nos dejan en una cuestión muy banal, Sí. sobre todo en nuestra cuestión como dices, ¿no? De que no se le valora el hombre. En cambio, sí creo que, por ejemplo, por otro lado, la mujer ha tenido como incluso en su papel de oprimida, pues una valoración no tan superflua, ¿no? O sea, Claro.
sea, no digo que justificamos todo eso, ¿no? O sea, pero, o sea, lo podemos ver en, pues, por ejemplo, en la historia del arte, o sea, culturalmente hablando también, en la cuestión de los cultos, ¿no? O sea, no en la práctica porque, pues, sí, las instituciones cero, pero en la cuestión, o sea, de los cultos que se crearon alrededor de las figuras femeninas han sido muchísimos. La propia cuestión de llamar la madre tierra, ¿no? O sea, creo que en ese sentido la valoración femenina, si quieres a un nivel, no sé, metafórico, filosófico, ha sido pues menos banal que la del hombre, ¿no? Claro. En eso sí estoy muy de acuerdo contigo. Claro. Sí. Es que es bien complejo. Sí, no, claro. Porque también, pues, a pesar de que sí se le ha dado esa valoración a la figura femenina, pues también no podemos negar que hay muchísimas cosas en el mundo que giran en torno a lo fálico, ¿no? Uh-huh. O sea, estatuas, monolitos, obeliscos, ¿no? Instituciones, o sea, realmente todo eso, o sea, incluso las insignias, los símbolos también. Y digo, creo que quizás eso igual y no es algo necesariamente malo. Uh-huh. Sí puede llegar a serlo porque sí glorifica algo que no debería tanto glorificarse. Como lo es tener un pene. Porque, pues, ¿eso qué? Ni siquiera es tu logro. No, güey. Entonces, no sé, creo que de repente se nos dio esta valoración tan vana a los hombres que también tomamos algo tan banal como el hecho de tener pene para decir es que mi pene. Sí, y está claro, bien cabrón claro. eso. Sí, y fíjate, es que, como dices, o sea, es algo tan X. Ajá. Y se volvió tan importante, o sea, como estas últimas semanas en TikTok se volvió muy, muy viral una canción esta de Gillette, de los 90, que dice Teeny Weeny Short Dick Man, algo así. Ajá. O sea, y como producto de su tiempo, pues la verdad la canción sale como para decir, como para contrarrestar, perdón, Ajá. el alto contenido misógino de esa época, ¿no? De los 90s, 80s, supongo. Ajá. Y yo el otro día hablaba con otra chica ahí de TikTok. Y le decía, es una canción súper machista, o sea, y lo digo como hombre, ¿no? O sea, como... Porque yo entiendo que como producto de su tiempo, pues tiene determinada valoración, determinada intención, pero sigue dándole al hombre valor por su miembro. O sea, y sí le dije, o sea, yo puedo entender que a las mujeres lo tomen como esta cuestión, digamos, de burla del opresor al oprimido, ¿no? Porque sí existe eso en esta cuestión. Pero sí dije, o sea, si lo analizamos como se han analizado otros cientos de canciones, otros cientos de productos de otra época, pues sigue dándole ese valor falocentrista al hombre, ¿no? O sea, Sí. O sea, porque la canción literalmente dice, yo no quiero un hombre con un pene chiquito. Ajá. O sea, yo le dije, y a lo mejor no es ni siquiera literalmente, ¿no? O sea, la intención era como de, ¿te molesta que, no sé, que tu novia enseñe el escote o que lleve escote? I don't want a short dick man, ¿no? O sea, entiendo como el sarcasmo, la ironía de eso, ¿no? Sí, claro. Pero yo le decía, como hombres, nos socializan a que eso nos importe un chingo. Ajá. O sea... Claro. Y no digo que señalen a alguien, ¿no? O sea, que señalen una actitud y por ende te ganes, digamos, ese apodo. Pero, pues es lo mismo, o sea, nuestro valor como hombres recae un chingo en la cuestión falocentrista, o sea, y sigue siendo una cuestión sensible que no hemos como superado, que no nos hemos movido. No sé por qué, pero no nos hemos movido de ahí, o sea, sigue siendo importante, o sea, incluso ahorita en el que, pues ya nos damos cuenta de que, pues no lo es, o sea, no es tan importante, pero sigue siendo una cuestión sensible, porque esa fue la palabra que usé, una cuestión sensible para la mayoría de los hombres, o sea, y sí creo que, porque ella usaba la palabra dejen de victimizarse, y yo le decía, es que no sé qué tanto es victimizarse cuando es real, ¿no? O sea, Claro. O sea, a lo mejor dicen, no mames, o sea, dejen de tomar la importancia a eso y por eso usan la canción y demás, pero
pues no es como sencillo, ¿no? O Sí, sea, claro. incluso ya, o sea, que tú lees y practicas y encuentras espacios como re masculino, los grupos de masculinidades, todavía hay cuestiones, hay veces que dices, ay, güey, sí es suficiente, no es suficiente, o Ujú, sea, entonces, sí le digo, o sea, como producto de su tiempo, pues tiene determinado valor, ujú. pero como discurso no creo que haya pegado donde debió haber pegado, o No, sea, creo que incluso, digamos, como este tono irónico que te digo de, no te gusta que tu mujer enseñe a short dick man, o sea, claro. entiendo, pero digo, o sea, pega en una cuestión sensible que más que generar una cuestión de conciencia, Ajá. Genera una cuestión como de vergüenza no, y, incluso, ajá, ¿no? exactamente, como de vulnerabilidad. Ajá, O sea, que no digo que esté mal, creo que sí debemos sentirnos vulnerables, sí. pero no es algo que ya podamos como hombres decir, no nos afecta ya, o Ajá, sea, porque sí lo hacen todavía, exactamente, claro. ¿no? Sobre, bueno, socialmente, históricamente, este, sí, sí es bueno, yo también hablaba con con una compañera hace como una semana más o menos, sobre la cosificación de los cuerpos y la fetichización también de los cuerpos. Hablábamos de la importancia de, por ejemplo, en las mujeres de talla grande, de, de que también como que sufren tanto el acoso masculino por ser mujeres como por ser también personas de talla grande. Ujú. Que realmente no pasa lo mismo con muchos de los hombres. También hace poquito estuvo muy sonado en redes una revista, no me acuerdo cuál, que sacó en sus catálogos, creo que de trajes de baño o algo así, hombres de talla grande. Ujú. Y sí fue algo muy sonado en Twitter, sobre todo porque había muchos hombres que decían, no mames, si un vato que tiene el cuerpo así como yo, que es grande, que es con panza, con llantas y con toda la onda, puede estar así modelando, pues ¿por qué no me puedo yo sentir bien con mi cuerpo, no? Pero esto es algo que no pasa mucho tampoco, ¿sabes? Porque No, tampoco nunca, o sea, sí se le hace un poquito menos al hombre en la cuestión de que es que no estás así mamadísimo y pues no eres tan hombre o no eres tan chido, pero no te van a hacer tanto shaming como una mujer. sí, Pero también pues pasa que a los hombres se nos hace un shaming desde otras perspectivas. Por ejemplo, lo que te decía de la barba, por ejemplo, lo que te decía, o incluso el de tener un pene pequeño o no, de tenerlo de cierta forma o no, es algo un poquito más em, inherente al hecho de ser varón, sí, ¿no? sí, claro. Como las Sí, características propias de un hombre, entre comillas. sí, más bien creo que características que como hombre puedes tener, ¿no? O sea, que están dentro, digamos, de tus posibilidades por Sí, el hecho de ser hombre, ¿no? claro. Y sí, sí es cierto, o sea, creo que, y por ahí mucho tiempo se hizo viral por una imagen ahí de cómo, pues, por mucho tiempo las mujeres se quejaron de las proporciones de Barbie y demás, y luego Ujú. ponían de ejemplo a He-Man, que nadie se quejaba de Ajá. He-Man, y luego, pues sí, cierto, o sea, nunca ves grupos de hombres diciendo, no mames, hagan héroes más gorditos, ¿no? O Ajá. sea, porque a lo mejor no es algo que tampoco le estemos dando la visibilidad que se le debe de dar, ¿no? O Claro. sea, la cuestión de los cuerpos diversos masculinos y demás. Pero sí creo que, o sea, sí existe esa cuestión del shaming, como tú dices, es distinta. Ajá. Pero sí creo que también porque de alguna u otra manera, en esa cuestión, digamos, del físico, los hombres o a los hombres no nos bombardean como a la mujer Sí, en no. ese aspecto. O sea, sí, todos los modelos son mamados y están fit y a lo Ujú. mejor tienen barba o no tienen Sí, barba o lo que tú quieras, ¿no? pero cumplen con el estándar occidental de belleza. Exactamente, ¿no? O Ujú, sea, en cambio, creo que, por ejemplo, a las mujeres, o al menos creo que la diferencia de discurso fue que a las mujeres se les dijo que estaban mal. ujú. O sea, si no entraban en ese estándar, en ese canon de belleza, estaban mal y eran feas. Y a nosotros nunca se nos ha dicho, o Claro, sea, sí, ¿no? siempre nos han puesto a lo mejor un modelo muy atractivo, con barba o sin barba, como ustedes prefieran, pero nunca se nos ha dicho, si no entras en esto estás mal, porque incluso hay todo otro lado de esta cuestión que nos dice que debemos ser feos, fuertes y formales, ¿no? O Sí, claro. sea, entonces no nos bombardearon con esa cuestión de estás feo Ujú, y está mal, ¿no? O sea, y a las mujeres sí, o sea, claro. era un discurso directo como a la cuestión de la autoestima de
si no te ves así, no eres atractiva y a nadie le gustas. Y ya no, creo que a nosotros al menos no fue tan así el chingadazo. Pues, Sí, o no, sea, no, no. No, para nosotros creo que fue más un poder encontrar un atractivo masculino o varonil en ciertas características, ¿no? También pues, pusieron de moda, al menos en toda esta década, del 2010 al 2020, pues también pasaron muchísimas modas en hombres, desde los expansores en las orejas, las barbas, el look acá medio hipster. Y digo, han también evolucionado mucho y usualmente nos favorecen también, ¿no? O sí. sea, Aparte que creo que son, en ese aspecto al menos, son cánones o estilos o patrones de belleza mucho más alcanzables. O sí. sea, Sí, no nos tenemos que esforzar tanto como una ajá, o mujer sea, para cumplir los estándares de otra persona. y por ejemplo, yo te lo digo como una cuestión, digamos, más personal, no porque sea la regla, pero yo sí, por ejemplo, veo que las mujeres a mi alrededor, cuando se quieren, o sea, quieren bajar de peso, les cuesta muchísimo más trabajo que si yo lo intentara. Mm, O sea, no sé por qué, pero siempre ha sucedido así, ¿no? Entonces sí creo que como hombres, y no digo que no suceda como mujeres, pero creo que sí nos imponen cánones de belleza mucho más alcanzables, o sea, claro, y creo que incluso la cuestión del canon de belleza no tiene tanto que ver con la belleza, sino con lo que ese güey guapo puede adquirir, sí. o sea, como los anuncios de perfume, sí, el güey está muy guapo y lo que tú quieras, pero siempre tiene un yate. O Simón. sea, y 15 mujeres que lo rodean, ¿no? O Ajá. sea, lo mismo el güey que sale de modelo en un anuncio de carros o de ropa, o sea, siempre va como, de nuevo, o sea, como esta cuestión de los hombres adquieren para ser hombres, ¿no? O Ujú, sea, por eso creo que la cuestión del body shaming no es, digamos, tan visible en los hombres, ujú. sí existe, pero porque nunca nos han pegado así como a las mujeres en ese Claro, aspecto. claro, claro. Se hace de esta forma, te digo, más, más dirigida a lo falocentrista también. Sí, Sí. sí. Fíjate que yo creo que también, que es un poquito, bueno, también me he puesto a pensar que nunca, al menos yo no conozco, em, filósofos o que haya estudios así sociológicos incluso de las masculinidades, sino hasta desde, no sé, 5 años a la fecha, quizás más, no tengo el dato así Duro, ajá. concretísimo, pero digo, de feminismo se ha hablado mucho, han habido muchas teorías, entendemos que hay varios feminismos. Y también, bueno, yo siempre lo idealicé así, de que sí existen varios feminismos, porque no entender la masculinidad como que hay varias masculinidades, ¿no? Creo que sería interesante tomarlo desde ese punto y también cuestionarnos a nosotros mismos como hombres y a lo mejor también como hacia afuera, por qué no ha habido este trabajo de em, realmente analizar y realmente ser tratados de la masculinidad o las masculinidades y realmente hacer estos estudios, porque las que más han hecho estudios sobre esto han sido las mujeres Sí. y se ha partido muchísimo de los feminismos para sacar teoría masculina, ¿no? Sí, claro. Entre comillas, lo cual también está jodido porque pues, bueno, es jodido y no, jodido porque pues Debería haber que más debería como haber más y debería iniciativa, ¿no? ajá, Desde esa más cuestión. iniciativa, pero pues qué chido que podamos tomar pues estas bases del grupo oprimido para realmente podernos dar cuenta de nuestras actitudes cacas. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, hace unos meses, no, bueno, no tanto, como un mes y medio, me eché por ahí un clavado a leer un poquito sobre el masculinismo, Ujú, porque era algo que había escuchado hace mucho tiempo y se me quedó muy grabado porque por ahí leí una frase que decía los hombres, y fue hace mucho, yo te hablo de años, yo creo más de 5 años que la leí esa frase, ujú, de que justamente hablaba del feminismo, de que los hombres no podemos ser feministas, pero podemos ser masculinistas. Y se me quedó grabado, ¿no? ujú. Y ya te digo, hace poquito empecé a leer sobre eso y a mí no me gustó lo que leí, si te soy honesto. No, no me pareció que estábamos haciendo Suena o que el extraño. masculinismo de verdad fuera algo que dijera, sí, vamos por los hombres porque tenemos problemas. Tiene cuestiones que sí me parecen importantes, como la cuestión este, del apoyo por los derechos de los padres,
que creo que esa es una cuestión que sí debemos pelear, pero a mí me parecía muy mal enfocado, o sea, Sí. desde la mayoría de los tratados o de las perspectivas masculinistas respetan o toman base mucho de la psicología evolutiva, Ok. que dice que los roles se Ajá. basan en la genética y pues, se establecieron y así debieron seguir. Me suena a Jordan Peterson con sus langostas. Claro, es justamente eso, o sea, y justamente en digamos, en esos tratados habla de cómo por ahí de los 60s en Occidente al menos, el feminismo vino a romper con un equilibrio, o sea, desde ahí están diciendo que lo que antes estaba bien. Ajá. O sea, y los hombres no teníamos problemas y todo estaba chido y las que llegaron a regar el tepache fueron las mujeres al querer sentirse libres, ¿no? Ujú. O sea, Chale. por eso te digo, o sea, y creo que sí, o sea, si nos sumergimos, pues claro que vamos a encontrar por ahí alguno que otro escrito, tratado, no sé, incluso como tú dices, ¿no? Filosofía, libros que sí aborden este tema, pero creo que el problema está y yo lo noté en el masculinismo, que nunca se quiere dejar de decir yo puedo porque quiero, ¿no? O sea, Ujú. y ahí es donde creo que no, y ahí es donde, por ejemplo, creo que el feminismo toma, digamos, esta misma cuestión de yo puedo porque quiero, o sea, como para emanciparse, para ser libre, y el hombre lo quiere para imponerse, ¿no? Claro, O sea, claro. ahí es donde, digamos, donde volvemos a querer crear algo que se vuelva otra vez hegemónico, ¿no? Ujú. O sea, no accesible, sino hegemónico. Y Claro. creo que es donde, digamos, por lógica, los estudios de masculinidad o las teorías masculinas obviamente salen del feminismo, o sea, que Sí. es una teoría que se contrapone a la cuestión hegemónica Claro. y, o sea, quiere decir todos podemos ser libres, o al menos las mujeres, todas podemos ser libres sin importar cómo somos, ¿no? Y creo que a la teoría masculina también pues le falta eso, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, sobre todo le hace falta mucho el poder dar pie o dar esa apertura a los hombres a que puedan empezar a cuestionarse sin sentirse mal con ellos mismos, bueno, con nosotros mismos, en esta cuestión de que si tú como hombre te cuestionas y te preguntas qué onda contigo y con tus actitudes, no significa que seas menos hombre, ¿no? Ujú. O sea, simplemente significa que estás tomando conciencia de algo que pues antes no lo estabas haciendo. Y es importante también siempre pensarnos como personas que podemos cambiar y mejorar, sobre todo. Creo que también eso le falta mucho a esta cuestión, como te decía, del valor masculino, el realmente darnos valor como personas por el bien que podemos hacer, que a lo que tenemos o podemos lograr, entre comillas, en esta cuestión de pisarnos unos a otros para llegar a la cima. Sí, totalmente. Y creo que ahí la cuestión es que hasta que no nos libremos de valorizarnos como hombres de lo que podemos hacer, o sea, porque puedes ser hombre y no ayudar a nadie, o sea, Claro. pero pues tampoco lo friegues, ¿no? O sea, Sí, sí, y sí. está bien, o sea, no pasa nada, o sea, como persona no pasa nada. Creo que en la cuestión masculina sí el factor de lo que te decía de la competencia, del poder hacer más y ser más, sí se tiene que examinar porque pues ahí entran muchos factores, ¿no? O sea, la competitividad, el ser más hombre, el hacer más, el ser incluso como tú decías, ¿no? Estoy más deconstruido que tú, ¿no? Claro. La cuestión del ego, porque Sí. el ego creo que es una cuestión muchísimo más, inflada o más perpetuada en los hombres también Sí, en ese claro. aspecto. Entonces, sí creo que mientras la teoría masculina como tal no encuentre como estos, digamos, como estas piedras angulares para decir, hay un chingo de problemas, pero creemos, o al menos lo que hemos visto, lo que teorizamos, es que estos puntos son la base del cambio. Ujú. O sea, pues va a estar complicado. Mucho. Bastante. Pero sí. Tenemos un comentario aquí en Facebook. Berenice Soto nos dice: hablando de los cuerpos diversos, una televisora danesa es criticada por transmitir un programa donde se le muestra a adolescentes de 13 años de ambos sexos cuerpos desnudos de voluntarios, no actores,
para que puedan observar y hacer preguntas sobre cómo se sienten ellos, con su tipo de cuerpo, ya sea por talla grande, chica, por tener mutilaciones, prótesis, ser jóvenes, adultos, etc. Pero obvio, es criticado, porque como tal muestran cuerpos desnudos. ¿Ustedes qué opinan? En mi opinión, el cuerpo es algo natural y no lo deberíamos sexualizar, sino más bien verlo como algo normal. Muchas gracias, Bere, por tu comentario. ¿Alguna opinión, Jesús, en ese sentido? Ay, es bien complicado, ¿no? Es un gran sí, pero no. Sí. No como tal, sino como porque creo que la cuestión sexual pues es inherente en el humano, ¿no? Los cuerpos creo que se van a sexualizar independientemente de la intención. Ujú. Más allá de la sexualización, porque creo que hay una diferencia entre un ser sexual y un ser sexualizado, ¿no? O sea, Claro. por un lado, la cuestión de la sexualización tiende, al menos yo creo, como al morbo, al decir, uy, estoy viendo un cuerpo desnudo, qué chido. Exactamente. O al, digamos, ¿cómo se llama? A la vergüenza, ¿no? Claro. De, ay, estoy viendo un cuerpo desnudo, ¿no? Y por otro lado, pues un ser sexual, pues es sexual porque es sexuado, ¿no? O sea, es inherente a eso, ¿no? O sea, pero al menos la crítica, por ejemplo, creo que este programa, siempre y cuando sea educativo, no lo conozco, supongo que es educativo por lo que nos dice Bere. Sí, claro. Pues obviamente aplausos, ¿no? O sea, creo que la crítica obviamente va a ser un poquito conservadora, son adolescentes viendo adultos, o sea, sí me parecería un poquito chocante incluso, ¿no? O sea, como papá, que a lo mejor mi hijo estuviera en ese programa y pum, de repente le pusieran a un güey encuerado enfrente o a una mujer encuerada enfrente, ¿no? Claro. Pero creo que para hacer esta crítica al programa, obviamente hay que verlo, pero yo lo contrapondría a por ahí un show de noticias que había en Estados Unidos, donde daban el clima desnudos, creo. Sí. O sea, eso es sexualizar, ¿no? Ajá. O sea, y no tiene ningún sentido ni para dar el clima, ni de más que el mostrar a una mujer o un hombre, obviamente muy atractivos, desnudos, para ganar rating, a, por ejemplo, que yo, o como, no sé, como productor de un programa, invito chicos, veo que uno de ellos acaba de perder una mano y le pongo enfrente a una persona igual. Claro. O sea, y que le pueda hacer preguntas realmente genuinas, ¿no? O sea, Sí. Eso me parece, o sea, muy aplaudible, muy necesario, porque creo que también es un tema que vemos muy seguido en el cine, en las series, y que siempre es muy peleado, la cuestión de la representación, de la inclusión. Sí. Pero sí, o sea, creo que la cuestión de la sexualización pues siempre va a existir porque existe el morbo, o sea, no sé si también sea otra cuestión que se puede eliminar como tal, porque pues es que ahí va, por ejemplo, la cuestión del emocionarse al ver un cuerpo desnudo, ¿no? ¿Está mal? ¿Está bien? O sea, y creo que más allá de si hay morbo o no, creo que pues la sexualización también va por como pues esta cuestión del morbo, del placer, del ver algo que normalmente no ves, ¿no? O sea, porque tampoco es como que, ya no sexualizamos nada y salimos desnudos a la calle, ¿no? O sea, claro. Creo que al menos no vamos a ver eso en mucho tiempo. Claro. Por eso digo, o sea, la cuestión de la sexualización sí me parece un problema, pero tampoco sabría, por ejemplo, cómo resolverlo, al menos hoy. O sea, sí sería como algo que sí he estado trabajando como para decir, las mujeres no son objeto de deseo nomás, ¿no? O sea, hasta aquí hay que valorar a la mujer como mujer, pero no sabría cómo resolver el problema de la sexualización como tal, o sea. Claro. Sobre todo en este tipo de conceptos, ¿no? De programas que tienen un objetivo totalmente pedagógico, didáctico. Sí. Y que solamente por ver cuerpos desnudos, pues sí, va a haber una sexualización, porque pues somos seres sexuados y sexuales, ¿no? O sea, pero no sabría, o sea, más bien creo que mi cuestión no sería cómo resolverlo, sino hasta dónde o hasta qué punto es sexualizar
por sexualizar o es una reacción natural de una persona al ver un cuerpo desnudo? O sea, Claro. a mí me parece complicado. Esos como tonos grises es donde Ajá. uno luego se puede resbalar. Fíjate que es un tanto curioso, al menos en esa cuestión, yo entendiéndolo en el espectro sexual también, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en las personas asexuales, que también la asexualidad pues es parte de un espectro muy, muy amplio, Ujú. donde pues la asexualidad también es parte de la sexualidad también. O Sí, sea, claro. el hecho de que haya ausencia de, entre comillas, y hablando como de forma muy amplia, pues es parte de la sexualidad que tú expresas y que tú tienes ya inherente, ¿no? Desde que naces, como igual la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, Y sí. sí, o sea, creo que creo que es interesante cómo lo planteas, de realmente hasta dónde es sexualizar, por el morbo, por la vergüenza, por lo que sea, y qué tanto es una expresión también De de lo lo inherente, sexual, de ¿no? O lo sea, sexual. porque yo lo puedo entender, por ejemplo, que digan, es que sexualizar los cuerpos de esas personas en ese programa está mal, Ujú, porque no es el objetivo. O sea, entonces es meramente como, es como cuando te dicen, ves el morbo donde no lo hay, claro. ¿no? O sea, entiendo como esa postura, ¿no? Ujú, Pero por otro lado tienes ejemplos súper claros de sexualización por sexualizar, sí. ¿no? Como la publicidad, personajes de televisión, Ujú, demás, ¿no? O sea, entiendo cómo eso que es deliberado es erróneo, o ujú, sea, pero hasta qué punto yo o mi reacción al ver un cuerpo desnudo puede ser mala, ok, ¿no? O ok. sea, puede ser equívoca. Ujú, O sea, obviamente hablo de una reacción al verlo, ¿no? O sea, no de echártela encima, sí, porque eso claro, está claro, mal, claro. ¿no? O No, sí. sea, pero como el, ay, pues está desnuda, ¿no? O sea, o ay, está desnudo, ¿no? O sea, Claro. ¿qué tanto o qué? O sea, obviamente, cuando tú ves algo que no estás acostumbrado a ver, hables, aunque tú te veas desnudo todos los días, o sea, pues todos los días andamos con ropa, o Ujú, sea, obviamente el ver una persona desnuda, pues te genera una cuestión de sorpresa, o sea, ujú, independientemente de si te gusta o no, ¿no? O sea, siempre va a claro. ser una cuestión como inesperada, al menos en ese aspecto. Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, entiendo publicidad, series, sí, sexualizar está mal, pero ¿qué tanto es la sexualización, digamos, hablando de la no intencionada, Ujú, digamos, maliciosa, ¿no? O sea, claro, claro. porque, o sea, yo podría entender eso de, o sea, que no se alinee con mis valores, por ejemplo. Ujú, O sea, a lo mejor soy muy conservador y demás, no tengo problemas en que mi hijo se eduque, pero no lo pondría a ver cuerpos desnudos. O sea, porque por una cuestión de valores mías, ¿no? O sí, sea, claro. pero estoy ahí sexualizando, o sea, el hecho de mostrarle cuerpos desnudos a mi hijo, o sea, es Ujú, donde uno no, al menos yo no digo, está sí, mal lo que claro. está diciendo, lo que está pasando, o sea, creo Claro. que es complicado, ¿no? Como te decía, esas líneas medio difusas Sí, claro. que pues hay que empezar a detectar también. Sería interesante también preguntarnos hasta dónde es una cuestión machista, por una cuestión, pues sí, ya arraigada del machismo, que tendemos a hacer esta sexualización, o si es algo quizás, no sé, inherente en el ser humano, en cualquier persona, independientemente del machismo, ¿no? Como el vernos en esta situación de que vemos un cuerpo desnudo y tenemos una reacción sorpresiva, puede ser de lo que tú quieras que le genere a esa persona, asco, nada, que sea como simplemente, Ah, está desnudo. una Qué sorpresa, raro. ajá, Sí. y ya, y le valga, pero que tanto de eso también tiene que ver con esta cuestión machista, ¿no? Ujú. De este Sí. control de quién se puede desnudar y quién no, en qué momento y en qué momento no, y qué tanto y qué no, es ¿Y por qué? interesante, ¿Y y por qué no? claro, Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y es como, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de la primaria cuando veías la cuestión de la sexualidad ujú. y tus compillas como que, güey, en tal página, ¿no? O sea, Simón.
¿Ya viste la página 63 del libro de Ciencias Naturales? O sea, pero hasta qué, o sea, porque en retrospectiva dices, qué pendejo estaba, güey. Sí. O sea, pero también dices, ¿estaba mal? Ajá. O sea, considerando que a los 11, 12 años, pues está despertando también tu curiosidad Claro, sexual. ese interés o sea, sexual. estaba mal, estaba haciendo, o sea, estaba sexualizando un libro, Ajá. o sea, O que simplemente... tenía un fin totalmente académico, ¿no? Claro, O sea, claro. pero estaba mal lo que estaba haciendo, era normal, era natural. Tenemos que replantearnos eso, o sea. Y es complicado, o sea, es complejo hasta, como tú dices, o sea, hasta dónde es parte de, por ejemplo, de nuestra socialización, Ujú. pero qué tan arraigada está esa socialización en el machismo, ¿no? O sea, Claro. sí, sí, podemos morbosear porque somos hombres, ¿no? O sea, o es normal que los hombres morboseen, ¿no? Porque Ujú. creo que eso sí, pues, es una educación muy, muy machista, o sea, un prejuicio muy machista. Ujú. Porque, pues, claramente cualquiera puede sexualizar cualquier cuerpo, ¿no? O Claro. sea, Creo que también va un poquito por el lado de que es un poquito más permisible para los vatos ser morbosos. claro. Sí, porque, o sea, también es un chiste muy recurrente el de que no, es que ¿cómo crees que las mujeres van a ver porno? Es como de, güey, pues sí lo ven, ay, neta. Y un chingo. Y es como de, sí, pues la sexualización no es exclusivamente masculina o machista, pero sí puede llegar a ser esta cuestión, am, pues mala, porque en ese sentido del morbo, ¿no? Ujú. De lo cochambroso, porque, porque es un poco más fácil para un hombre sexualizar, Sí, y también como, más permitido. y como más fácil ser hasta inmoral, ¿no? O sea, Ajá. el ser, que obviamente puedes llegar a ser machista, pero el ser como vulgar al hablar de esos temas, o Ujú. sea, o poderlos expresarlos abiertamente y que nadie te diga nada, ¿no? O Claro, sea, o que los expreses abiertamente y el sexo opuesto o el sexo propio no se te insinúe al momento de expresarlos, ¿no? Como sucede con la mayoría de mujeres, ¿no? sí, Sí, sí es sí, un claro, tema muy complejo, bastante, la verdad. claro. Chale. Sí, ¿no? Y es como tú dices, o sea, ¿por qué no hay, o sea, Ujú. material para nosotros decir qué pedo? O sea, Ujú. y no tanto porque no exista, porque sí hay, ¿no? O sea, pero desde la perspectiva masculina, o sea, incluso que el material dijera, ¿sabes qué? Pues no es opuesto, pero sí se contrapone a la cuestión o la teoría masculina que nació del feminismo, ¿no? O sea, porque sí creo que en cuestión de perspectivas, eso es lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo considero que las principales víctimas del machismo son Ujú. las mujeres, tú expones que son los hombres, ¿no? Y Ujú. por un millón de razones en las que estoy de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero, y lo mismo sobre la sexualidad, ¿no? Y sobre la sexualización y sobre, incluso sobre el deseo, ¿no? O sea, Claro, hay muchos aspectos que tocar y que no se han tocado, o sea, o que se han propuesto, porque se han propuesto, pero nadie ha dicho, oye, sí es cierto, vamos a ver qué onda con esto, ¿no? O sea, al menos digamos de teóricos hombres, ¿no? De sí, teóricos, o sea, masculinos, que se identifiquen como hombres, que digan, sí, sí es cierto, sucede esto, esto y esto, ¿no? Y como dices, está jodido porque entonces, pues la teoría masculina va a nacer, se va a construir desde una sola perspectiva, que es la sí, del feminismo, o ujú, sea, independientemente de sus ramas, ¿no? O sí, sea, claro, y como puede estar bien, pues como puede no estar bien, ¿no? O sea, y no porque esté mal en el sentido erróneo, sino de que no somos los hombres los que lo estamos trabajando, ¿no? Ni siquiera a claro, nivel teórico, o sea, sí, ¿no? Y mucho no, y menos a nivel mucho menos a práctico. nivel práctico, precisamente. Sí. Creo que si hubiera esta teoría un poquito más sólida, se podría trabajar de forma práctica un poquito mejor. Aunque, bueno, quién sabe, porque neta hay de todo y hay sobre todo muchos casos de hombres que pues sí son de repente casos medio, pues no perdidos, pero sí, sí muy complicados. Ujú. Y también sobre todo yo me he puesto a pensar en cómo podemos llegarle a los hombres que nunca han tenido un acercamiento con esta parte de cuestionarse, ¿no? Porque si yo hablo contigo, yo hablo con mis amigos, hablo, no sé, con mis amigas también, en un círculo un poquito más cerrado,
ya tenemos cierto bagaje, ya tenemos cierta edad incluso también, en donde ya entendemos un poco mejor lo que está bien, lo que está mal, y que entendemos como que, ok, pues el machismo es malo, ya tenemos como este cierto sistema de creencias, ¿no? Sí, Pero claro. si yo voy a un lugar un poquito más remoto o hablo con generaciones un poco más arriba y les hablo de masculinidades y todo este desmadre, pues me van a mandar al quiote, ¿no? Ah, claro. Porque, y mi pregunta es, ¿cómo hacemos que estas cuestiones teóricas de masculinidades, de cuestionarnos, salgan de ese círculo cerrado y puedan llegar hasta esas personas? Creo que también hay un reto muy cabrón Sí. y que debería de ser atacado por medios de comunicación, por medios sociales, por los gobiernos, por muchísimos canales, ¿no? Y ahí está, creo que también un gran reto. Sí. En este espacio seguimos en deconstrucción. No sé si ya se nos terminó el tiempo, todavía no. Pero ya nos quedan Unos minutitos. pocos minutitos. Un último comentario. Ana María Romo nos dice: me agrada escucharlos, reflexiono. Muchísimas gracias a ti, Ana María, por escucharnos. Y bueno, pues, ¿qué te parece si damos las redes sociales del Claro programa, que Jesús? sí, ya saben, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como @masculino. En Twitter también por ahí andamos como @re.masculino. Mis redes personales, en Facebook estoy como Jesús MB, en Instagram me encuentran como el Chuy MB y en TikTok me pueden encontrar como Jesús MB08. Por si quieren cotorrear, ahí me encuentran. Excelente. Bueno, yo en redes sociales, mis redes sociales personales, en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar, por si gustan agregarme o como amigo, seguirme, lo que ustedes quieran, estoquearme, ahí está todo. Comparto memes muy, muy tontos y alguna que otra opinión polémica, y bueno, estamos ahí. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @wax_simulacra, ahí también me pueden seguir y podemos estar en contacto pues con ustedes para poder hablar de esos temas de masculinidades o cualquier otro tema social o no social, y no sé, Lo que sea. invitarnos por una chela, lo que ustedes quieran, con sana distancia, claro. Con Susana. Y bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, a las personas que también comentaron. Y pues bueno, no nos queda nada más que agradecerles. Este programa lo hacen ustedes y nos motivan siempre para poderles seguir trayendo este tipo de contenido. Le agradecemos también a nuestro productor Ricardo Robles, aquí en los controles técnicos, todo un crack, por prestarnos este espacio y pues sobre todo ayudarnos a difundir este mensaje. Si ustedes conocen de algún vato o de alguna chica, familiar, amigo, lo que sea, que le interesen estos temas de masculinidades, les invitamos a compartir este contenido y el contenido que compartimos en nuestras redes sociales, que es pues muy interesante y que quizás les pueda ayudar un poco con eso. Y ¿algún otro comentario, Jesús? Pues nada, gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos vemos aquí cada martes, 7 p.m. Y pues si quieren que abordemos algún tema en específico, que obviamente una hora no es tiempo para sacarlo, pero si quieren que platiquemos de algo, ya saben, nos escriben, nos postean y aquí lo hablamos. Excelente. Entonces nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.